Dios les bendiga enormemente. El título de este video es La iglesia es una sola. Actualmente vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no llega vacía, va a llegar a la persona indicada, a la persona que lo necesite. Es correcto. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Job, capítulo 15, del 1 al 9. De ese 1 al 9 vamos a leer del 6 al 9. Y vamos a leer Job, capítulo 16. Dice de la siguiente manera. Elifaz reprende a Job. Elifaz reprende a Job. Vamos a comenzar desde el versículo 6. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Esas preguntas son muy interesantes. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? Ojo con esta. ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? Volvamos a comentar este versículo. ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? Hombre, Dios no es alguien que limita. Su poder es ilimitado y está para toda su iglesia. Amén. Esa es la sabiduría y el poder de Dios. Miremos la siguiente pregunta. ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Dios es dador de aquella sabiduría. Por eso Él dice en su palabra, el que esté falto de sabiduría, pídale y Él la da sin reproche alguno. Amén. Vamos a ver entonces Job, capítulo 16. Dice Job se queja contra Dios. Esto es más o menos de lo que va a tratar el texto. Algunas veces trata de algo diferente. Entonces, por eso siempre comento que no es un título. En la época antigua, todo se escribió de corrido y necesitaron la ayuda de los signos ortográficos. El capítulo 16 dice, respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? Las palabras vacías podemos dar como ejemplo toda palabra que salga de nuestra propia concupiscencia y no de la palabra de Dios. La palabra de Dios por eso dice que jamás va a llegar vacía. Amén. Pero si lo decimos conforme a nuestros deseos, para un fin que es para el nuestro y no para el de Dios, por eso el título del video, la iglesia es una sola. Vamos a mirar por qué. Y dice, ¿tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? La palabra de Dios es cortante como espada y jamás llega vacía. Esa es la verdad absoluta. También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Hay muchos que, como comentan al principio este versículo, consoladores molestos sois todos vosotros, que empiezan a decir palabras vacías, criticar, a decir cosas que no son, comienzan a hablar y no está el alma en el lugar de la de la otra persona. No está mirando conforme a los zapatos de la otra persona. Entonces, sigamos. Yo podría hilvanar
contra vosotros palabras, poner frases contra vosotros, ¿cierto? Podría decir muchas palabras contra vosotros. Y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. ¿Qué quiere decir Job? Hombre, la palabra de Dios es la que se debe de pronunciar en todo momento. Esas son palabras de consolación. Por eso siempre vas a ver mis videos conforme a las Sagradas Escrituras. Si yo lo digo conforme a las Sagradas Escrituras, estoy obedeciendo al Padre, a Dios. De ahí en adelante no obedezco al hombre, porque Dios manda a que seamos obedientes. Hay palabras que el Espíritu incita a decir para poder explicar el contexto de lo que se está diciendo en su palabra. Y hay otras que es revelación de Dios Padre Todopoderoso para decirte, hey, vamos al arrepentimiento o vamos a cambiar esta condición para que lleguemos al conocimiento pleno y seamos unidos en un mismo espíritu. Porque Dios es Dios santo, no es Dios de pecado. Es de allí que Dios como amigo te acepta el libre albedrío, pero es necesario dejar tu pecado. ¿Válido? Entonces, sigamos. Versículo 6. Si hablo, mi dolor no cesa. Y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado. Has asolado toda mi compañía. Me has dejado solo en cierto trayecto. Me has dejado en prueba. Porque tu fe necesita ser probada. Es así como funciona lo de Dios. Miremos el ejemplo de José. Por eso Dios nos deja su palabra, para que la sigamos como manual. Hay muchos ejemplos. ¿Quién envió a Jesús al desierto? El Espíritu. O sea que la prueba es un inicio de tu bendición. Si no te gustan las pruebas, entonces no te gusta Dios. Porque Dios es quien prueba tu espíritu para ver si estás preparado para sus bendiciones. Y es en la prueba en la que te haces fuerte para que los golpes de la vida no te dañen. Amén. Pero en este caso, cuando dice toda mi compañía, a veces hay personas que Dios las separa de ti porque ha escuchado cosas que no le agradan y por ende estas personas no quisieron la bendición del Dios Todopoderoso, porque envía a sus hijos, envía a su remanente a cierto lugar es para dar corrección, para dar sabiduría, la sabiduría de Dios que es su palabra. Y si no la aceptan, hermano, toda mi compañía me la has asolado. ¿Por qué? Porque solamente critican, solamente están llenos de potestades y no reprenden. La reprensión de todo espíritu es necesaria. El 90% del ministerio de Jesús es reprender espíritus. La oración va dirigida al Padre. Jesús es para quitar todo espíritu y el espíritu es para tener compañía, dar testimonio. Amén. Entonces, sigamos. Tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura. Hermano, la prueba, testigo, es Dios. Ojo, dice que se levanta contra mí para testificar mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí. Contra mí aguzó sus ojos mi enemigo.
Ojo, otra prueba, una prueba fue enfermedad y esta otra prueba es: contra mí aguzó sus ojos mi enemigo, abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Dios te probó, pero saliste falto de fe. No hay bendición, porque es que sin prueba, la prueba es la constancia de que ya estás preparado para poder superar todos los obstáculos. Entonces volvámoslo a comentar. Contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Recuerde que la lucha no es contra sangre ni carne. Cuando se habla la verdad de Dios, el enemigo se enoja y empieza a atacar. Por eso muchas personas dicen que cuando vienes a Cristo es que empiezan los verdaderos problemas, pero es porque empieza una batalla espiritual, y si empiezas a reprender, empieza el enemigo a atacar. No solo podemos hablar de enfermedad, eso es una parte, pero también dice: abrieron contra mí, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos al mismo tiempo. Wow. Me ha entregado Dios al mentiroso. Ay, esa palabra sí que hay en todo lado. Mentira hablan contra el justo. Y en la mano de los impíos me hizo caer. Ojo, próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Vamos a volver a leer estos dos versículos. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos. Ojo, y de haber sido mi oración pura. Solo los puros de corazón. Válido. Dios necesita probar tu fe. Mi fe fue probada y aún sigue estando en prueba cada día, porque cada día es un aprendizaje nuevo. Pero es allí en la prueba donde te haces fuerte y no quieres sino palabra viva, no cosas bonitas, sino la verdadera palabra, el verdadero maná de Dios, palabra de vida eterna. ¿Quién las puede oír? Es en la prueba donde te haces de hierro, es en el fuego donde ese diamante brota, y es allí donde te prepara para ir a todas las naciones, porque te está preparando para esos ataques que vas a tener. Si eres inmune a los ataques, no hay quien te detenga. ¿Por qué qué? Porque Cristo ya te preparó, porque Él está como poderoso gigante delante de ti. Pero si evitas la prueba, jamás vas a tener las bendiciones, porque es en la prueba donde después llega la bendición. Disputadores son mis amigos. Vamos a ver este. Dice: oh tierra, no cubras mi sangre.
¿Por qué dices no la cubras? Porque tus enemigos deben de ver esas cicatrices. Las cicatrices que tienes a causa de las pruebas. Y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo. Dios es testigo. Y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojo con lo que sigue. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Vuelvo y lo comento. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. ¿Por qué está diciendo esto, Job? Porque es que Dios dice es que es necesario llevarte al desierto para que seas fuerte, para que seas pulido, para que toda maldad no te haga daño. Es así como Dios prepara a todo guerrero para que vaya a las naciones. Por eso es que no todos van a dar fruto, porque no todos van a ser preparados, porque no todos van a querer estas pruebas. Mira lo que dice la palabra. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Pero no, a Dios se le hace caso, sí o sí. Antes alegraos si viene la prueba. Mas los años contados vendrán. Ojo con esto. Van a venir años y yo iré por el camino de donde no volveré. Van a venir más años. Van a venir más pruebas, es posible. Pero vas a estar preparado. Y no vas a mirar atrás. Eso es lo que significa esto. Cuando ya estés preparado, créeme que no vas a volver atrás, sino que vas a seguir con Dios como poderoso gigante. Amén. La iglesia, mis queridos hermanos, es una sola. Es una iglesia universal. Por eso es que Dios insiste en pasar de la carne a lo espiritual. La verdadera iglesia camina conforme al Espíritu. Vienen pruebas para pasar al Espíritu, para hacerte fuerte. Y la verdadera iglesia escucha la voz del Todopoderoso. La verdadera iglesia es la que obedece su palabra. Así estén en diferentes partes del mundo. Siempre Dios quiere la unidad, y la unidad en el Espíritu. Pablo se reunía con otros profetas. Y estos profetas no eran orgullosos, no eran altivos, no eran prepotentes con su ministerio. Porque ellos saben que la lucha no es de ellos. Tenían una misma misión, digámoslo de esta manera, aunque suene terrenal. Tienen una misma o un mismo propósito. Predicar a Cristo y a su venida, llevar a su pueblo al arrepentimiento de pecados, tener una iglesia sin mancha y sin arruga, unida en el Espíritu. El punto es compartir, porque la lucha no es nuestra y el egoísmo hay que dejarlo. Amén. Las palabras de Dios, que es su palabra, son palabras de vida eterna. Esas palabras son consuelo para el que las escucha. ¿Por qué? Porque la palabra es la que te prepara para los tiempos venideros, para toda prueba, para todo juicio. Por eso dice, te voy a librar de la prueba, pero tienes que obedecerme. Si obedeces, estás preparado. Dios te bendiga.